Y lo último al final. El resto en cualquier orden. Todo es remix, la cultura no es tu amiga. Nos aburrimos demasiado pronto. Acumulamos comienzos, cruzamos el abismo muchas veces. Amamos la transcripción selectiva, subrayar lo importante, nunca más leerlo. Interpretar la ficción a la que fuimos arrojadas. Digo que pienso que sería interesante hacer versiones nuestras, como decimos que llueve, como decimos liminalidad, antideber, antijerarquía. Emancipar el espacio-tiempo, anular el mapa, siempre en la revuelta, no en su sacrificio. Derribar en un segundo lo que nos separa. Nos retiramos del problema del infinito, pactos efímeros, solas juntas, somos ahora, autónomamente, invisiblemente, la ternura radical, la violencia consentida, el vicio espiral, placer espontáneo, obsesionada siempre por un archivo de goce, capa tras capa, producir con libertad sin intención. Fundamos inmediatamente algo que ya existíamos. Si es necesario morder, lo haremos. Seguir la coyuntura. ¿Qué hace falta? ¿Cuánto dura una interrupción, una intermitencia? Ahora hacer un agujero más grande, una fiesta nómade, juntarse, decirlo todo. Cuando nos vemos somos más y estamos más cerca. Dejarse mirar, decir lo mismo, trazar una estética de la frontera, infiltrarnos en la multitud, hackear, escaparnos. Alguien que vea desde afuera, intercambiarnos el yo hasta borrarlo, gestionar la distancia, suspender el juicio, perder el control, la forma humana, perderlo todo. Entregarnos al aleatorio de las posibilidades, todo de nuevo, todo a favor de algo. Creo que extrapolando historias del pasado y el futuro sobre islas en la red, podríamos acumular suficientes evidencias como para afirmar que una especie de enclave libre no solo es posible en nuestro tiempo, sino que de hecho ya existe. Toda mi investigación ha cristalizado en el concepto de zona temporalmente autónoma, o TAS. Pese a su carácter sintético forzado por mi propio pensamiento, no pretendo que la TAS sea tomada como más que un ensayo, un intento, una propuesta o una fantasía poética. Pese al entusiasmo oratorio de mi lenguaje, no pretendo elaborar ningún dogma político. De hecho, renuncio deliberadamente a definir la TAS. Planeo alrededor del concepto proyectando reflejos exploratorios. Al final, la TAS casi se autodefine. En el contexto del mundo contemporáneo podría ser entendida sin dificultad, entendida en acción. Bueno, en principio queremos dar la bienvenida a este espacio. Primero que nada agradecer a Interzona por invitarnos a este delirio hermoso y agradecerles también por dejarnos también pensar este espacio de hoy, que es la primera presentación de este libro. Y agradecer a Silvia y a Marí, que son dos amigas con las que venimos pensando un montón de cosas. Nosotros somos el colectivo Antroposex, somos un montón, varios que estamos acá y otros que están en otros países. Y este año cumplimos 15 años de un poco de pensar zonas autónomas en todos los espacios donde cada una transita su vida. Arrancamos en la facultad de Filosofía y Letras, pero nos vamos expandiendo. Y un poco llegamos a ser parte de este proyecto delirante de Interzona que hoy presentamos en Zona Futuro, y estamos todo el tiempo hablando de zonas, muchas zonas, con esta misma idea, ¿no? De pensar de qué manera jugarnos, pero invitando siempre gente, intentando generar espacios donde podamos contagiar algo de eso que nos motiva a juntarnos, a decirlo todo, juntarnos a escucharlo todo también. Y un poco la invitación a escribir este prólogo surgió por eso, ¿no? Una amiga colombiana que estaba en Ecuador en una fiesta o en un aeropuerto, no recuerdo cuál de los dos lugares, se encontró con un editor de Interzona y le habló de nosotros, que habíamos escrito una nota en un diario, la leyó, le gustó, le pareció que tenía que ver con lo que se estaba preguntando cuando empezó a compilar estos textos, que son muy de otro momento y muy de otro lugar, y nos escribió un mail en la pandemia, y ahí arrancó este delirio, que ahora Lucho va a contar un poco más, pero un poco porque para nosotros era algo a lo que estábamos yendo, ¿no? Nunca llegando, siempre yendo. Y
habíamos escrito ya una invitación con Celes, que está acá, a conformar una zona temporalmente autónoma y habíamos fundado también varias zonas temporalmente autónomas en distintos momentos. Tenemos una remera también que van a mostrar, tenemos remera. Y un poco eso, nos alegró un montón esta invitación porque fue, bueno, básicamente es como, esto es lo que queríamos, ¿no? Juntarnos, que alguien nos invite a expandir lo que estamos pensando y a llegar de otra manera, que en este caso es en un libro, pero que es en esta feria y que pronto será una fiesta, que es a lo que nos dedicamos, a organizar espacios donde muchas de las preguntas que nos hacemos sabemos que representan las preguntas que nos hacemos muchas todo el tiempo, para tratar de eso, de descifrar un poco la realidad en la que estamos transitando nuestro activismo político, nuestro activismo sexo-político de hace muchos años, y contagiar esas preguntas para que abran nuevos espacios de encuentro, ¿no? Dice Jacobi que ya armó también una zona temporalmente autónoma en el 2004 en el Rojas, que ya invitaremos a otra presentación, que cuando el límite entre los cuerpos se rompe y no hay dolor, hay fiesta. Y a nosotros nos gusta mucho eso, lo citamos también, y un poco reconocernos en una historia colectiva de pensar otros modos de hacer política, que son básicamente otros modos de vivir. Entonces, digamos que todo nos cerró para que estemos abriendo ahora esta conversación hermosa que vamos a hacer con Marie Bardet, que no quiere presentaciones, pero que hace filosofía, danza y hace un montón de invitaciones, así que nos pareció genial invitarla a ser parte de esta conversación y con la que venimos pensando también espacios de este tipo. Y Silvio, que me mandó una presentación, pero que no la voy a leer porque Silvio Silvio es una persona que no para de hacer zonas temporalmente autónomas todo el tiempo y fundar colectivos y infiltrarse en la multitud y hackearla, como decía recién el texto que compartimos, porque básicamente creo que eso escribe, ¿no? Infiltrarse y hackearla. No vamos a presentar mucho más porque básicamente la idea es que ahora escuchemos un poco más de delirios, porque todo este espacio va a ser eso. Así que gracias a ambos por estar acá. Bueno, yo quería contar un poco cómo fue que la invitación a armar este prólogo llegó en un momento de bastante parálisis del colectivo y social, porque fue en pleno auge pandémico, donde las restricciones sanitarias se sentían un montón, hacían mella en todos nosotros. Y la verdad que una de las primeras cosas que volvimos a hacer como colectivo, después de momentos de mucho aislamiento y de una virtualidad muchas veces forzada, fue juntarnos de a poquito, muy cuando podíamos, a discutir el texto para producir el prólogo que escribimos y que se terminó publicando prácticamente 2 años desde que empezamos ese proceso. Y la verdad que fue una especie de salvataje tener la posibilidad de encontrarnos para discutir, incluso muchas veces cuando era hasta ilegal encontrarse a discutir, y tratamos de hacerlo desde la presencialidad, en un momento en donde eso era difícil. Y la verdad que fue un momento que era muy especial para pensar las TAS como esos espacios donde, otra vez, ¿no? por los controles y las restricciones sanitarias, me parece que todos pasamos momentos en donde nos sentimos interpelados respecto a la cuestión de la transgresión, de los límites, de qué estaba bueno, qué no estaba bueno. Hubo mucha discusión, pero también muy atravesado desde la angustia, un poco todo eso. Y me parece que este libro sirve para pensar algunas de esas cuestiones. Ese fue como el contexto más inmediato. Y un poco a partir de esto también se arma cuál es la propuesta que nosotros hacemos para pensar estos textos, que tiene que ver sobre todo con tratar de hacer de un libro una experiencia y no solamente un medio para acceder al discurso o al pensamiento de otras personas. Y hacer de un texto una experiencia significa también abrir un modo de leer que esté más allá del identitario, es decir, más allá de tratar de hacer de eso que leemos una palabra que podría ser propia, o de hacer de eso que leemos una palabra que podría ser otra, radicalmente otra, una
una lectura enemiga con la cual leemos, pero para seguir pensando, leemos muchas veces textos que son enemigos, pero para seguir pensando mejor lo que ya pensamos. Digo, en ese sentido también sigue siendo una lectura en un enclave identitario. En cambio, una lectura que lo que hace es producir experiencias, abre a un espacio de indeterminación donde nos pueden pasar un montón de cosas. Y que también habilita posibles transformaciones, ¿no? Corrimientos subjetivos. Y para hacer de un libro una experiencia no hace falta acordar del todo, sino básicamente estar abierta con un texto, un discurso que nos haga algo. Y me parece que desde ese espíritu fue que armamos el prólogo un poco para presentárselos, para presentar el libro de Hacking, ¿no? Y por último, otra cuestión que quería destacar, ¿no? Porque tienen que ver con cómo las cosas a veces se ordenan de manera medio inesperada. Estamos presentando el libro en la sala de Zona Futuro. Se supone que acá vienen propuestas que apuntan al porvenir de alguna manera, ¿no? O algo que está por pasar o que viene pasando. La verdad que la compilación de estos textos son todos de fines de los 80 y de principios de los 90. Entonces también está bueno pensar cuál es la actualidad de un texto que tiene de repente 30 años y cómo en realidad la vigencia de un texto no viene dado tanto por la cronología, sino por la pertinencia de las preguntas que le podemos hacer a un texto, ¿no? Y cómo eso sirve o no solamente para pensar en el momento en el que estamos, sino también para valorar y pensar el sentido de nuestras intervenciones políticas, artísticas, de pensamiento, porque en definitiva se trata de eso. ¿Cómo es que todo el mundo puesto patas para arriba siempre termina por enderezarse? ¿Por qué siempre a toda revolución sigue una reacción, como Vacaciones en el infierno? El levantamiento o la forma latina insurrección son palabras que los historiadores usan para describir las revoluciones fallidas, movimientos que no completan la curva prevista, la trayectoria consensuada, revolución, reacción, traición, fundación de un Estado aún más fuerte y opresivo, la vuelta de la rueda y el retorno a la historia una y otra vez a su más alta forma, el látigo en el rostro de la humanidad por siempre. Al fallar en el cumplimiento de la curva, el levantamiento sugiere la posibilidad de un movimiento que escapa y va más allá del espiral hegeliano del progreso, que secretamente no es sino un círculo vicioso. Surjo, levantamiento, aparición. Insurjo, levantamiento, rebelión de uno mismo. Una operación de comienzo, de toma de las riendas. Un adiós a la maniatada parodia del círculo del karma, de la fútil revolución histórica. La historia pregona que la revolución quiere permanencia, o cuando menos duración, mientras que el levantamiento es temporal. En ese sentido, un levantamiento es como una experiencia límite, lo contrario del estándar de la conciencia y experiencia ordinaria. Como las fiestas, las revueltas no pueden ocurrir todos los días, de otra forma no serían extraordinarias. Pero momentos de intensidad como ese dan forma y sentido a toda una vida. El chamán retornará, uno no puede quedarse en el techo para siempre, pero las cosas han cambiado, ha habido desplazamientos e integraciones, una diferencia se ha instaurado. En pocas palabras, no proponemos la TAS como un fin en sí mismo, que reemplace todas las otras formas de organización, tácticas y objetivos. La defendemos porque puede proveer la clase de mejoría asociada con el levantamiento, sin conducir necesariamente a su violencia y sacrificio. La TAS es una forma de sublevación que no atenta directamente contra el Estado. Una operación guerrillera que libera un área, de tierra, de tiempo, de imaginación. Y entonces se autodisuelve para reconstruirse en cualquier otro lugar o tiempo antes de que el Estado pueda aplastarla. Puesto que el Estado tiene más que ver con la simulación que con la sustancia, la TAS puede ocupar esas áreas clandestinamente y llevar adelante sus propósitos subversivos por un tiempo con relativa tranquilidad. Quizás algunas pequeñas TAS hayan durado vidas enteras, y ello fue gracias a su capacidad de permanecer ignoradas.
Los participantes en cualquier insurrección invariablemente se entregan a su aspecto festivo, incluso en medio de la lucha armada, el riesgo y el peligro. La revuelta es como una celebración saturnal que se ha fugado o ha sido forzada a desvanecerse de su intervalo y queda libre para reaparecer en cualquier otro lugar o momento. Liberada de tiempo y lugar, posee, no obstante, un olfato propio para el desarrollo de los acontecimientos. El medio nos invita a celebrar los grandes momentos de la vida, mediante la unificación espuria de la mercancía y el espectáculo, el famoso no acontecimiento de la pura representación. En respuesta a esa obscenidad tenemos, de un lado, el espectro del rechazo, y por otro, la emergencia de una cultura festiva distinta y aún oculta de los managers de nuestro ocio. Luchar por el derecho a la fiesta es algo más que una parodia de la lucha radical. Es una nueva manifestación de esa misma lucha, adecuada a un tiempo que ofrece televisores y teléfonos como medios de contactar y tocar a otros seres humanos, formas de estar ahí. Ya sea abierto a unos pocos amigos como una cena o a miles de participantes como un be-in, la fiesta siempre está abierta, porque no está regulada, sometida a orden. Puede estar planeada, pero a menos que suceda, es un fracaso. El factor espontaneidad es lo crucial. La esencia de la fiesta, el cara a cara, el grupo de humanos que ponen en común sus esfuerzos para realizar sus deseos, ya sea por comida, bebida, baile, conversación o el arte de vivir. Puede que incluso para el placer erótico, o para crear obras de arte colectivas, o para traer el puro circular de la alegría. Llegó la invitación, por eso creo que yo por lo menos dije que sí, es que bajábamos de algo muy similar a una TAS tras la sierra y justo cayó la invitación. Después de un taller que dimos juntas con Silvio hace 15 días y que terminó con una fiesta en la organización del río. Claramente por eso dijimos que sí, después se mete en el cronograma cuando ya no es tan autónomo la temporalidad y hace fricción, pero un gran placer estar acá. Así que gracias por la invitación que llegó en el momento justo. Así como ya se empezó a escuchar, claramente uno de los gestos fuertes de la presentación de este libro es la escritura del prólogo, que justo cuando pensaba en este momento cómo decir que es un libro que publica textos que en parte han circulado en fotocopias, y a mí me parece interesante pensar, digamos, la intervención de publicación editorial de un libro de textos que venían circulando, y cuando recién escuchaba recalcar que Anthroposex hace 15 años que viven, que ya una grupalidad que tiene 15 años es una suerte de milagrositud que podemos alegrarnos, y pensaba, ¿no?, en el apoyo en la circulación de fotocopias para esos 15 años, y cómo la publicación de este libro no va en contra de las fotocopias, sino que es como, bueno, otro tipo, ¿no? Y cómo se va a vivir esa tensión entre lo que sigue circulando de esos textos que se infiltraban, digamos, en clases, talleres, fiestas, camas, y que se convierta acá en libro con la escritura de un prólogo que, y ahora sí hago la función de presentadora del libro, amerita comprar el libro para leer el prólogo, así que no lo pongan en fotocopias ya. Y tal como decían al principio, hay algo que aparece muy fuerte en el prólogo, que es una suerte de pequeño manifiesto de lectura, ¿no?, de cómo se proponen leer este libro. Y lo primero que quiero resaltar es una lectura que no es ninguna garantía, ¿no? No hay ninguna garantía del efecto de lectura de este libro. No es que leyendo este libro entonces vamos a entender cómo hacer mejores fiestas, cómo vivir mejor, ¿no? No hay garantía en la lectura, hay una apuesta a una experiencia que efectivamente creo que así es. Y en particular porque se toma el trabajo del prólogo de insistir en una serie de complejidades de la lectura situada actual de ese texto, y no una fascinación por somos las primeras en presentarles ese libro. Solo voy a nombrar como, creo que 3 de esas tensiones que aquí
no sé, me hacen pensar. La primera, y va justo después del fragmento que leyeron recién, ¿no? Es esa oposición entre vivir una vida en familia y vivir una vida en banda, o como me gusta decir, vivir una vida no familiar, ¿no? Y que claramente hay algo de la existencia de este libro que viene de una existencia en banda, con permanentemente la pregunta, o insistía en esa lectura no garantizada del sentido del libro para mí, de cómo esas bandas se vuelven hospitalarias para no necesariamente lo más cercano, ¿no? Esa tensión permanente de cómo cuando hacemos bandas no nos cerramos a incluso lo más extraño o lo más lejano a una banda, ¿no? Me parece que hay algo en varios de los momentos del texto que puede impulsar una reflexión en torno a eso. Cómo aparece lo extraordinario también en los acercamientos, alejamientos a una banda. Lo segundo es en torno al riesgo que recién apareció en el fragmento sobre la fiesta, ¿no? Y precisamente en el prólogo, en una página existe la frase "no hay task que no implique riesgo", y la página anterior "jugar todo el tiempo al borde del abismo resulta insoportable", ¿no? Y hay otra vez una tensión que no se resuelve, o sea, no hay garantía de resolución en la lectura, pero sí hay una apuesta a sostener al mismo tiempo, una apuesta por el riesgo que al mismo tiempo no es una fascinación por vivir al borde del abismo. Creo que hay en esa experiencia, en esa tensión durante 15 años que se refleja en el prólogo, una apuesta y una formulación que no nos da soluciones, pero que sí estimula a seguir pensando juntos. Y lo último, ya en el texto mismo de Taz, ¿no? Esas utopías piratas, que insiste en no ocupar el lugar de esos perdedores, lo que quiera decir perdedores finales de los años 80, principios de los años 90 en Estados Unidos, pero tampoco apostar, dice, a revoluciones exitosas. Entonces, hay una tensión en el texto que se traduce aquí entre ni perdedores ni exitosos, de alguna manera, que me parece un nivel de conjura necesaria y repetida en la actualidad extremadamente vital, y tal vez en el contraste entre el prólogo y el texto mismo, lo que más me saltó, como más me impactó, es que claramente no es el mismo brillo, ¿no? Hay un brillo de esos textos del fin de los años 80, principios de los años 90 en Estados Unidos, reluciente, ¿no? Y el brillo del prólogo, que sostiene esa misma tensión, digamos, ni perdedores ni exitosos, de alguna manera, es un brillo más barroso. Y creo que en esta diferencia entre lo reluciente del texto traducido y lo barroso, y también recordaba la genealogía pandémica, ¿no?, de la escritura, veo un destello para pensar el futuro. O sea que estamos en el buen lugar, en el buen momento. Y eso ya es un montón. La Taz tiende a contemplar la dicotomía técnica-antitécnica, como una dicotomía falaz, como la mayoría de las dicotomías, en la que los opuestos aparentes son en realidad falsificaciones o alucinaciones provocadas por la semántica. Dicho de otra forma, la Taz quiere existir en este mundo, no en la idea de otro mundo, algún mundo visionario nacido de alguna falsa totalización, todo verde o todo metálico, que no puede ser sino pura fantasía vacía, o como diría Alicia, mermelada ayer o mermelada mañana, pero nunca mermelada hoy. La Taz es utópica en el sentido de que defiende una intensificación de la vida diaria, o, como los surrealistas habrían dicho, la irrupción de la magia de la vida cotidiana.
pero nunca puede ser utópica en el sentido efectivo del término, de no lugar, el lugar sin lugar. Por su naturaleza, la TAS se apropia de cualquier medio que le permita realizarse. Puede nacer tanto dentro de una caverna como en una ciudad espacial L5. Por encima de todo existirá ahora, tan pronto como sea posible, donde sea que pueda, sin tener en cuenta ninguna ideología ni anti-ideología. Usará las computadoras porque existen, pero también utilizará múltiples poderes tan apartados de la alienación y el simulacro que lograrán asegurar un cierto paleolitismo psíquico para la TAS, un espíritu primordial chamánico que infectará la propia red. En tanto, la TAS es intensificación, derroche, exceso, potlatch, vida consumida en vivir en vez de sobrevivir. Ese lamentable bienestar de los 80 no podrá ser definida ni por lo técnico ni por lo antitécnico. Se contradice a sí misma sin dudarlo, porque se quiere a cualquier costo y sin perseguir ninguna perfección, que supondría su inmovilidad final. La TAS no tiene que ver con lo que fue o será. La TAS está interesada en los resultados, en los ataques efectivos a la realidad consensuada, en las rupturas hacia una vida más intensa y abundante. No tenemos deseo de definir la TAS o de elaborar dogmas acerca de cómo debe ser creada. Nuestro argumento es más bien que ha sido creada, que será creada y que está siendo creada. Aquí no estamos hablando de desaparecer literalmente del mundo ni de su futuro, ni escape hacia atrás en el tiempo a la sociedad original del ocio, paleolítica, ni utopía eterna, ni estaciones espaciales anarquistas. Tampoco aceptamos una desaparición baudelairiana en el sentido de una hiperconformidad irónica. No tengo nada en contra de Rimbaud ni de ninguno que escape del arte en busca de cualquier avicinia que pueda encontrar. Pero no podemos construir una estética, ni siquiera una estética de la desaparición, sobre el acto simple de no volver jamás. ¿Dónde y cuándo se encuentra el mundo de la creatividad inmediata? Si puede existir, entonces existe, pero quizás solo como una especie de realidad alternativa que hasta ahora no hemos aprendido a percibir. ¿Dónde buscar las semillas, la mala hierba creciendo en las grietas de la acera entre ese otro mundo y el nuestro? Las pistas, las indicaciones correctas para buscar, un dedo apuntando a la luna. La TAS implica una forma de feracidad, un crecimiento que va desde la domesticación a lo salvaje, un retorno que es también un paso adelante. También exige un yoga del caos, un proyecto de más altos órdenes, de consistencia o simplemente de vida que es abordado surfeando la ola del caos, de dinamismo complejo. La TAS es un arte de la vida en continuo alzamiento, salvaje pero dulce. Un seductor, no un violador, un contrabandista más que un pirata sangriento, o un bailarín más que un escatólogo. Volverse salvaje es siempre un acto erótico, un acto de desnudez. Traté de hacer como un ejercicio que para mí es el prólogo de Anthroposex, en esta idea de que la lectura sea una experiencia y sentía que era como un prólogo colgado, ¿no? Que colgarse, digamos, en la resonancia de las propias referencias, en las propias experiencias de las prácticas. El colectivo viene realizando hace 15 años, por más que no las nombraran, pero como algo de esa composición de acciones sexopolíticas que fueron creando en estos 15 años. Y entonces traté de hacer un poco esa experiencia de lectura que llamé subrayados e intercalados. Y un poco con también la idea de cierto gusto de leer entre líneas o de entreverar también los textos o de mezclar o de en este interlineado también hacer hablar a otras cosas en el texto, ¿no? Y entonces lo que voy haciendo es como leyendo algunos fragmentitos o algunos subrayados, que no son tanto fragmentos, sino que son subrayados, y algunos cuelgues intercalados de esos subrayados, tanto del prólogo Anthroposex como de algunos capítulos del libro de Jacqueline Bell, que es un libro que recién lo conocí ahora,
que Maru de Anthroposex me viene hablando hace años de ese libro, pero nunca me había encontrado con ese libro, y así que es un libro que también me fue llegando a través de una de las voces de Anthroposex. Dice el prólogo: hacerle lugar a un lugar. Y pensaba también en esta idea de ese trabajo que podemos hacer en la creación de una zona temporalmente autónoma, que es despejar espacio, hacer espacio. A veces para crear espacios o para crear lugares o para crear entornos hay un trabajo de despejar, un trabajo de hacer espacio, ¿no? de hacer lugar, de sustraer cosas, ¿no? Y ese creo que es un trabajo más que de poner cosas o más que de ocupar el lugar, a veces de desocupar, ¿no? Como un trabajo de... Con Manu tuvimos la experiencia de hacer una investigación que se llamó territorios de ocupación, y en realidad era más bien territorios de desocupación, ¿no? Como la idea de que en ese ocupar o en ese hacer hay un deshacer, o hay un desocupar, un despejar. Otra cita del prólogo es: no le interesa el poder, sino apenas quizás poder algo. Y me quedé colgado en esa palabra poder, y en realidad la leí en la cama, entonces viste cuando los ojos ya te empiezan como a presionar, y leí perder en vez de poder. Entonces me parecía que también era interesante la idea de perder algo, de perder un goce, de perder un privilegio, de perder un yo, que a veces para la creación de una zona temporalmente autónoma necesitamos perder algo, perder eso, un privilegio, un yo, una personalidad, una manera de gozar, ¿no? Entonces a veces el trabajo, o como dice Bishop y la poeta rosarina Mirta Rosenberg, hay un arte de perder, el arte de perder. Poeta lesbiana, fundadora de Bajo la Luna, editorial de poesía. Otro momento del prólogo es: suspendiendo en un sueño compartido con otros. Y pensaba en algo que a mí me interesa hace tiempo, que es la idea de un tiempo queer, de un tiempo desviado, de un tiempo colgado, digamos, ¿no? Como a veces ese tiempo que se puede compartir con otros es un extra tiempo, es un tiempo que está suspendido y que está un poco colgado, ¿no? Es un tiempo desviado de cierta linealidad del tiempo, de cierta normalización del tiempo, o de ese imperativo de seguir adelante, ¿no? Entonces, para que haya ese tiempo compartido de la zona temporalmente autónoma, necesitamos desviarnos o crear esa puesta en abismo, o esa especie de cuelgue liminal. Otro momento del prólogo es dejarse afectar por aquello que nunca es enteramente previsible. Y pensaba en una noción de Sarah Ahmed en La promesa de felicidad, que habla del cuidado de la fortuna o el cuidado del azar, que cómo es la idea de que el cuidado de la fortuna o el cuidado del azar es preocuparse por aquello que pasa, ¿no? Aferrarse a algo, dejándose ir, digamos, ¿no? Me aferro a algo mientras me dejo ir por eso que no me pertenece, me dejo llevar por eso que no me pertenece, ¿no? Aferrarse dejándote ir o entregándose a algo que no nos pertenece, dice Sarah Ahmed. Entonces, ¿cómo le encontramos el gusto en la creación de zonas temporalmente autónomas? ¿Cómo le encontramos el gusto a la sensación de posibilidad? No todos tienen, todos tienen ese gusto de la sensación de posibilidad, de la sensación con el azar, ¿no? Y hay un trabajo, un entrenamiento, a cómo nos entrenamos en ese afecto de la posibilidad. Dice Sarah Ahmed: una política de la fortuna se entrega a lo que pasa, pero también avanza hacia un mundo en que las cosas pueden hacerse de otra forma. Hacer fortuna es hacer mundo, ¿no? Y cómo las zonas temporalmente autónomas se las puede pensar como comunidades de fortuna o como comunidades de emociones, ¿no? Porque el tiempo está muy asociado a los afectos, o al revés, los afectos tratan de cosas como el tiempo.
Entonces, cómo ese trabajo del azar, ese trabajo del tiempo colgado, es un trabajo afectivo, digamos, ¿no? Es otro momento del texto de Hacking Bay dice, son varios subrayados que dice, volverse salvaje es siempre un acto erótico, un acto de desnudez. En otro momento dice, una forma más intensa de existencia, abrazar el desorden. En otro momento dice, el modelo social natural del anarquismo ontológico es la pandilla de niños o la banda de atracadores. Y pensaba en nuestros rajes, ¿no? Que es una categoría que el colectivo Juguetes Perdidos de Buenos Aires trataba de alguna manera de acompañar a esa desobediencia afectiva y esa desobediencia institucional de los pibis del conurbano bonaerense, ¿no? Y es la idea, digamos, de también para nuestras desobediencias afectivas o nuestras desobediencias institucionales, cómo nos rehacemos un cuerpo para desplegar las fuerzas silvestres o ese silvestrismo que necesitamos para hacer esa fuga, para hacer ese raje, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese entrenamiento de hacer pasar intensidades que son salvajes, ¿no? Y bueno, hay una investigación que hicimos en el laboratorio de creación del Teatro Cervantes con un grupo de frikis que se llamaba Fuerzas Silvestres, y era, bueno, como de una manera tirar por la borda todos los planes oficiales del teatro, como un trabajo de desarreglamiento de los planes oficiales, y se llamaban Fuerzas Silvestres, que está eso en YouTube y pueden verlo. Y pensaba también en lo que el teórico trans Jack Alberstein llama el desorden del deseo, y que está todo el tiempo invocando las criaturas salvajes, ¿no? Y dice el momento Alberstein: lo salvaje como una epistemología, un terreno de ideas alternativas que cuestionan los impulsos ordenadores de la modernidad, y como una fusión de intereses queer, anticoloniales, anticapitalistas y radicales. Y lo salvaje como eso que, bueno, es un término que tiene mucha carga, mucha sangre, mucha matanza, mucho genocidio, y un poco el trabajo de Jack Alberstein en Criaturas Salvajes, uno de sus últimos libros, es, bueno, reponer eso. Pero, digamos, lo salvaje como eso que la cultura ha descartado, digamos, ¿no? Cómo buscar nuevas existencias, o nuevas lógicas de existencias y de prácticas en eso que la cultura ha descartado, ¿no? Bueno, ahí estamos los activistas queer y cómo ese buscar lo que la cultura heterocentrada, heterolineal, la cultura heterosexual ha descartado, es un trabajo para mí estratégico, y ese trabajo estratégico tiene que ver cómo hacemos para que algo que pueda tener algo que tiene una intensidad menor, una baja intensidad, pueda cobrar más realidad, digamos. O sea, la idea de estrategia tiene que ver con cómo hacemos crecer las partes subdesarrolladas, las partecitas subdesarrolladas, o los terceros mundos de un proceso vital en el que estamos implicados, ¿no? Otro momento de Hacking Bay es: no hagas piquetes, practica el vandalismo, no protestes, desfigura. Y pensaba en una especie de frase rumia que me acompaña hace años en los procesos de creación, que es de Deleuze en Lógica de la Sensación, que dice en un momento que para inventar hay que reventar los clichés, ¿no? La idea de la invención como reventar los clichés, hacer mierda a los clichés, ¿no? Entonces el trabajo de los artistas en los procesos de invención es más de crear, es reventar, destruir, deshacer, desfigurar, es más un vandalismo que una composición bien hecha, ¿no?
Y cómo me venía a leer este procedimiento que después Deleuze y Guattari recuperan en Kafka para una literatura menor, que es el procedimiento de agrandamiento, ¿no? Que a veces cuando exageramos algo, agrandamos algo, por ejemplo, agrandamos, no sé, Kafka en Metamorfosis o Carta al Padre agrandando el Edipo, termina reventando el Edipo, ¿no? Termina desfigurando y deformando esa institución que tanto daño, esa institución heterosexual que tanto daño nos ha hecho y psicoanalítica, que es el Edipo. Y pensaba que también ahí ese fue un procedimiento muy de otra zona temporalmente autónoma, que fue un colectivo que se llamó Orgie, Organización Grupal de Investigaciones Escénicas. Y entre tantas cosas que hicimos, una se llamaba Diarios del Odio, ¿no? con textos de Jacobi y Silko Schmalling. Y ahí había una idea de agrandar ese discurso del odio, de esa subjetividad de formación en la Argentina macrista de 2009 en adelante, digamos, durante la primera gestión de Cristina, y cómo, digamos, cómo a veces voy a leer una cita de Sara Ahmed en Vandalismo Queer. Ella habla de vandalismo queer ahí en La promesa de felicidad, no, en otro libro, se llama ¿Cómo hacer? Pero dice que el vandalismo es cuando, o el vandalismo queer es ese momento en que les desviades de la norma heterosexual, no usamos las cosas como se deben, no usamos la familia como se debe, no usamos las instituciones como se debe, no usamos el campo del arte como se debe, no usamos los textos como se debe, no usamos los espacios como se debe, vamos a un restaurante cheto y hacemos cualquier cosa, ¿no? Como esa idea del vandalismo queer, como cuando nos negamos a usar las cosas de la cultura heterosexual. Y en un momento dice Sara Ahmed, para que la violencia sea visible, a veces hay que crear una escena. Y pensaba en una frase de Eduardo Minesi, un profesor y filósofo argentino, que decía que lo único que la derecha no soporta es el escándalo, ¿no? Entonces pensaba ahí en esta idea del vandalismo que trae Hakim Gay. Hakim Gay. ¿Era gay o no era gay? Todo el tiempo me preguntaba. Era un degenerado. No, es antropocés. Dice otro momento Hakim Gay. La TAS es una forma de sublevación que no atenta directamente contra el Estado, una operación guerrillera que libera un área de tierra, de tiempo, de imaginación, y entonces se autodisuelve para reconstruirse en cualquier lugar o tiempo antes de que el Estado pueda aplastarla. Y hay un requisito en Hakim Bey para crear las zonas temporalmente autónomas, que es la capacidad de desarrollar un nomadismo psíquico, ¿no? Que es un concepto muy fuerte que él de alguna manera piratea de Mil Mesetas de Deleuze y Guattari, cuando Guattari y Deleuze hablan de las máquinas de guerra. Y bueno, yo tuve un idilio con las máquinas de guerra en una época del 2018, 2019, que me dediqué a leer Mil Mesetas y me dedicaba un poco a pensar prácticas a partir de las máquinas de guerra que yo en ese momento llamaba máquinas de guerra sensibles, y tenía que ver con una práctica, para mí en ese momento, y que rememoraba ahora con la lectura de la TAF, que es una práctica de desarreglo y de invención que requiere una sismografía de las fuerzas de poder, de los afectos públicos o de las emociones sociales que están afectando el campo donde estás laburando, el campo donde estás llevando una práctica, tu marco mental o tus categorías, las categorías que te aparatean, y también que estás sismografiando esa práctica de la máquina de guerra sensible, cuáles son los intersticios para crear una diferencia, ¿no? Como para producir un caos compuesto, ¿no? Hackear es diferir, dice Mackenzie
Mackenzie Ward en Un manifiesto hacker, que es un libro que les recomiendo, que está en fotocopia y creo que lo tienen que publicar Interzona en Argentina. Un manifiesto hacker. Y dice en un momento, o sea, la idea de Mackenzie Ward de hackear es la idea de que hackear es fabricar abstracciones, digamos, hacer magia con la información que habilitan la posibilidad o que de alguna manera ponen en la posibilidad de crear mundos nuevos, ¿no? Entonces, sin abstracciones, simples artistas, los científicos, los investigadores, los trabajadores afectivos, que no estamos, digamos, de una manera que digamos, sin nuestra capacidad de crear abstracciones, no hay clase dominante, digamos, y no hay mercantilización o no hay, digamos, no hay plusvalía que valga ya, digamos, ¿no? Entonces, digamos, como les hacker, empezamos a hacer una clase, así como hay clase proletaria y clase hacker, ¿no? Que son estas personas que hackean los mundos que ya están, crean abstracciones que producen los mundos. Dice en otro momento del libro, la TAS es utópica en el sentido de que defiende la intensificación de la vida diaria, está interesada en los ataques efectivos a la realidad consensuada. Con Maru hacemos un chiste siempre que somos militantes fieles a la organización del goce, ¿no? Del goce colectivo, porque siempre estamos ocupados en organizar el goce de los grupos o en los que estamos implicados, y que esa organización del goce o esa política del deseo, esa cartografía del deseo, para mí la encaramos con una estrategia que es esta idea de hacer crecer esas partes subdesarrolladas, ¿no? Que decíamos antes. Y en ese hacer crecer los tercer mundos de los procesos vitales en los que estamos implicados en distintos momentos de nuestras vidas, nos estamos dirigiendo hacia el futuro. Que en ese organizado, economía lineal del presente, nos estamos dirigiendo hacia el futuro. José Muñoz en Utopía Queer dice: tomemos éxtasis juntos. Y dice la idea de que tomar éxtasis juntos es una invitación a abandonar el tiempo heterolineal, ¿no? A resistir la temporalidad paralizante de la cultura heteropatriarcal que ya no nos pertenece, digamos, ¿no? O sea, como esa sería la idea de tomar éxtasis juntos. Otro momento del libro es: las comunidades aisladas rechazan consistentemente la absorción por parte de la cultura mayoritaria o de la subcultura en la que los sociólogos prefieren categorizarlas. La TAS es, de alguna manera, una táctica de desaparición. Y en otro momento, estudiemos la invisibilidad, el tramaje, el nomadismo psíquico. Y pienso ahí en cómo nuestras acciones de la creación, ¿no?, de redes de apoyo para las vidas que nos desviamos, o la creación de entornos cuidados o de públicos íntimos, o el trabajo que hacemos de archivo de las luchas y de los linajes sexogenéricos o sexodisidentes, cómo esa práctica se asocia a la práctica del cimarronaje, ¿no? a la huida de los negros esclavizados, ¿no? De las negras, de los negros esclavizados. Y en esta idea del cimarronaje, que, digamos, o una especie de perspectiva del cimarronaje hoy, donde ya no tenemos un bosque a donde ir, o tenemos una pradera virgen, una isla virgen a donde ir, básicamente no tenemos bosques ya, entonces en esta idea de que ya no hay afuera del sistema, pero sí lo podemos pensar a esa huida como esa acción de cimarronaje, o esa acción de resistencia, como un proceso continuo de liberación, ¿no? Como una lucha performativa que implica tecnologías de subjetivación y que desencadena procesos de lo que Silvia Rivera Musical llama descolonización interior. Entonces hay algo ahí de ese trabajo de cómo creamos las tecnologías subjetivas
para rajar. Y como dice Zenetem Tom Bona, que es un filósofo afrofrancés, que lo conozco a través de Marie, que lo estamos ahí leyendo juntos, y es un texto que nos está fascinando, se llama Cosmopoética del refugio, y dice: el refugio no existe antes de la fuga que lo produce. La fuga no es transgredir, fugar no es huir, sino todo lo contrario, hacer que lo real huya, realizando interminables variaciones de la realidad para frustrar cualquier apresamiento. Y leo otra cita un poquito más larga que creo que se lo merece. En estos tiempos sombríos en los que proliferan los dispositivos de control, las resistencias deben ser furtivas, más que frontales. Atacar a campo abierto es ofrecer una presa a los múltiples poderes que nos someten y arriesgarse a ser capturado, desacreditado o criminalizado. Se trata de resistir en un modo menor. Y para mí hoy, si tuviéramos que tirar una hipótesis de qué soy, cómo hacer, yo soy muy de los cómo hacer soy directora, cómo hacer una zona temporalmente autónoma, para mí es, siguiendo un poco esta línea de Joan Bona, ¿no? de camuflarse, de escabullirse, de retirarse, de descubrirse, de deshacerse, de zafar, de despersonalizarse, de volverse anónimo. Bueno, un poco, agradecer la lectura que estén acá, digamos, y la idea un poco es hacer una invitación, no solamente a comprar un libro, bueno, comprarse, pero sí una invitación a producir zonas temporalmente autónomas, y apropiarse también de lo que sea que eso significa, ¿no? Porque, digo, ahí es donde en algún punto va a pasar la experiencia de cada quien con el libro. Nosotros pensamos como cerrar un poco esta instancia, tratando de pensar cómo el concepto de zona temporalmente autónoma sirve o no sirve para pensar algo de lo que hacemos, ¿no? Y las prácticas que tenemos, las prácticas políticas, las prácticas artísticas, las prácticas filosóficas, las prácticas de escritura, las prácticas de encuentro, y en ese punto, al menos como desde Anthroposex, sabemos que el concepto nos interpela y nos ayuda como a pensar un poco. Ahí hay algo también, en el prólogo arranca diciendo eso justamente, que es, ¿qué pasa cuando se da nombre a algo que ya existe y sin embargo ese nombre produce un efecto? Claramente Hacking nombra zonas temporalmente autónomas a algo que están en la experiencia muy primaria de cada uno. O sea, no hace falta que Hacking Bay venga a decir zona temporalmente autónoma para que las zonas existan. Y vos, Silvio, no necesitaste que a Hacking Bay para producir zonas autónomas, o al menos que en algo de esas prácticas pueda leerse. Me parece que ahí hay algo interesante. A nosotros esto nos permite sobrevivir en un momento donde los imaginarios políticos están literalmente aplastados hace mucho tiempo, y donde estos dispositivos de control, que por ahí coincido que necesitamos tomar esa distancia como hackers para hacer esa abstracción, o por lo menos necesitamos que alguien lo haga, digamos, sin nosotros leerlo o escucharlo, o que nos lo digan, o que nos lo resuman, o que nos transcriban un audio en una app, no importa, porque a eso llegamos, capaz no llegamos con el tiempo, pero la propuesta, esto cada uno lo lleva a su vida cotidiana para básicamente sobrevivir y pensar cuál es la consecuencia concreta de eso sobre los cuerpos, cuál es la consecuencia de una idea sobre el imaginario de las respuestas posibles a las violencias, a la deriva punitiva a la que todos los activismos están sometidos últimamente, a la falta de imaginación política en relación a pensar otras respuestas posibles, para que eso, nos permita encontrarnos realmente de otra forma, ¿no? Y es que esas bandas sean
posibles, digamos, no institucionalizadas, o sí, pero no importa, digo. A mí me gustó una imagen que da muy clara en un momento que, en uno de los comunicados que habla de la familia heterosexual, bueno, familia nuclear, en realidad, pero bueno, que cuenta mínimamente una escena de encuentro con una familia nuclear, normal, normal, en un parque, que la familia está tirando ese momento para no irse del parque, para no volver a su vida, y él clava una mirada con un niño, y el niño mira como diciendo, por mensaje recibido. Cuento una escena que es como, hay otra forma, ¿no? Y digo, también encontrar cada uno en su historia de vida, que siempre es colectiva, cuál fue esa mirada que a uno la conectó con esa otra posibilidad, ¿no? Que si viste a alguien te dijo tal cosa, te cruzaste una lesbiana que no sabía ni que era lesbiana cuando era chiquita, alguien te mostró otra escena, viste una película escondida, digo, yo lo primero que le dije a mi fue el terrorismo poético, sabotaje del arte, ¿no? Como los primeros textos esos, terrorismo poético era eso, ¿no? Como, bueno, metete acá, dejá una poesía en una autosecuencia, o sea, hacer algo que esté por fuera de lo esperado, digo, esa expectativa aplastante que nos somete todo, pero también eso ya existió, digamos, ya lo viste en algún lado y no todo el mundo está abierto a esa posibilidad, digo, a ser interpelado por eso, conmovido por eso, ¿no? A hacer ese lugar al lugar. Entonces lo que a nosotros nos obsesiona un poco es eso, ¿no? Como generar esos espacios donde esas preguntas sean posibles, incluso aunque sea en la Feria del Libro en La Roca, o sea, que por ahí es un espacio difícil y que celebramos que haya gente tratando de pensar otra cosa, porque cuando uno entra acá es un poco claustrofobia, la sensación primaria, y la otra es aplastante, y la otra es después de estímulos absolutamente estallados, ¿no? Como que no sabes ni qué libro querés, pero querés un libro por las dudas, para llevarte uno. Entonces está bien en todos lados pensar esto, ¿no? Cada uno en su organización política, que para eso solo se le ocurre tocar el bombo y hacer un mural, porque a eso llegan los imaginarios, Decilo. Digo, eso, todos estamos en un lugar, lesbianas estatales, trabajando tratando de encontrar otras formas, pero no para lograr una revolución exitosa, sino para eso, sobrevivir y tratar de acercar a alguien más que por ahí no tuvo esa posibilidad a que se haga esa pregunta, ¿no? Digo, y es verdad que en la pandemia se nos anularon un montón de esos espacios de conversación, de encontrarnos a escucharlo todo, y es nuestra responsabilidad volver a eso porque va a ganar mi ley, o sea, real, digo, como que ya hay que ponerse media pila. Y eso se hace así, digo, reconstruyendo los lazos sociales, ¿no? El espacio de encuentro, y trabajando medio incansablemente para que eso llegue a otros lugares, ¿no? A otras personas. Como salir del museo, de la galería y del natural. Vamos a hacerlo también, ¿no? Pero digo, también acá adentro. Eso pensaba. Como la lectura de un libro, no es necesariamente, digamos, una proyección de un futuro. Otra vez, el prólogo propone no hacer del libro una suerte de medidor de cuántas es tu espacio, ¿no? Y en lo que decíamos recién, cómo puede servir para apoyarse en algunas genealogías, ¿no? Volver a hacer y decir, pará, ese verano tal vez ha sido eso, para dar espacio incluso en el medio de la institución, por ejemplo, universitaria, también puede tener esas características, pero más para juntar fuerza de supervivencia que para establecer cuántas estamos, ¿no? Como para tener una suerte de medidor, y obviamente con la palabra autonomía o autónoma en el concepto mismo se nos vuelve, ¿no? Como se nos hace como una suerte de ácido sulfúrico pero entonces ¿qué? Y ronda mucho en torno a la temporalidad, tanto el prólogo como el libro, y de saber si la pregunta por la duración es una pregunta o no. Que obviamente siento una suerte de veneno, como para sobrevivir, de hacernos o no, y en qué momento la pregunta de cuánto dura. ¿No? ¿Cuánto dura eso? Si es una pregunta que no puede ser una pregunta parangón para medir qué exitosos somos, esa ya nos dimos contra la pared, pero tampoco es una gran apología de que las cosas no duran.
otra vez hay en esa tensión o en esa paradoja que sostiene, digamos, Anthroposex con su prólogo de vieji de 15 años de juntarse, insisto, porque, no sé, colectivos de más de 15 años, ¿no? O sea, no hay tanto. Entonces, eso es lo que queríamos escuchar, por eso insistí tanto, que nada que echar el lugar, ¿no? Por eso vinimos acá a buscar la entrada. No, creo que hay algo muy sutil y a la vez muy radical en cómo, cuándo y de qué forma hacernos la pregunta por cuánto dura, ¿no? Y que hay algo así en este libro. Y por ejemplo, puedo leer una parte del prólogo. Solo podemos dar testimonio en este escrito de los temblores que produjo en la instancia colectiva de nuestras discusiones en medio del agotamiento y el encierro pandémico. ¿Cuál es el tiempo de los imaginarios? ¿Cómo es lo que llamamos tiempo y temporalidad se pone en juego al momento de imaginar mundos posibles, estrategias y modos de vida? ¿Cuál es la relación del pasado, del presente y del futuro con aquello que nos pone frente al mundo para pensarlo distinto de cómo es? Bueno, muchas gracias. Gracias a la editorial Interzona y gracias también al espacio de Zona Futuro que alojó esta propuesta y este libro y a nosotros. Muchas gracias.